Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar esta reunión que voy a tratar de que sea breve porque tienen que trabajar duro con la tarea que van a presentar el viernes 15. Quiero decirles que estoy tratando de terminar de calificar la mayoría de los trabajos en cuanto a la prueba objetiva. Me parece que son buenos trabajos. Veo que han sido bastante cuidadosos, bastante responsables. Parece ser que sí, ya todos comprendimos la importancia de la evaluación. También las preguntas de la tutoría espero que a más tardar mañana estén ya calificadas todas. La tarea 3, que correspondería presentarla el viernes en la noche, a más tardar. Esa tarea se trata de redactar las instrucciones para que los alumnos realicen un proyecto. Es lo que se llama, la metodología se llama ABP, aprendizaje basado en proyectos. No es el docente el que va a hacer el proyecto, son los estudiantes, pero no van a ir como salga. Para eso se le dan las indicaciones. De común acuerdo con los estudiantes se elige el tema y luego el docente, basado en los objetivos de esa unidad o del tema, los indicadores de logro, las competencias, etcétera, etcétera, basado en eso, va a elaborar algo así como una guía. Acuérdense que el estudiante no tiene, la mayoría de los estudiantes no tienen mucha experiencia en hacer un proyecto. Entonces es el docente quien lo va a ir guiando y de preferencia que le dé la guía escrita, impresa, en donde diga, tema tal, el objetivo de este proyecto es tal. Y luego comienza a dar las instrucciones. Por ejemplo, si me permiten poner aquí un ejemplo que yo conocí bastante de cerca. A los estudiantes se les habla del VIH-Sida. Algunos le dan importancia, otros no, porque creen que al final eso es puro cuento. Entonces la maestra decidió hacer, la maestra de ciencia, ponerlos a hacer un proyecto sobre el VIH. Entonces, pero ella redactó la guía que le dio a los estudiantes, me la presentó para que yo la revise, me pareció que estaba bien, pocas observaciones le hice. Y con esa guía los alumnos trabajaron, creo que trabajaron una semana. Claro, ella gestionó los permisos con la dirección, habló con los padres de familia, porque eran muchachos de 9º grado, y por la situación que vivimos, debería tener la autorización de los padres o que los padres acompañaran a los muchachos. ¿Qué hicieron los muchachos? Primero fueron a investigar en internet algo sobre el VIH para ubicarse. Así decía la guía, que tenían que ir primero a usar la computadora. Bueno, después coordinaron, con la ayuda de la profesora, visitas a un hospital donde tenían pacientes de ese tipo.
reuniones con la nutricionista que atiende a esos pacientes, con la psicóloga que atiende al paciente y a la familia del paciente. Fueron a hablar con ellos y ellos elaboraron un cuestionario, porque no iban a llegar a inventar en el rato. Elaboraron un cuestionario donde ya iban las preguntas que le iban a hacer a cada quien. Y alguien anotaba, otra persona grababa, porque llevaban videos y fotos, claro, autorizadas por la persona entrevistada. Y esa fue como la segunda parte. Pero lo curioso es que cuando hablaron con el paciente, se les permitió hablar con el paciente, también hablaron con los familiares del paciente y se dieron cuenta de lo complicado que es cuidar a un familiar en esas condiciones. Porque cuando ya llegan al hospital es que ya están demasiado graves, pero ¿quién los ha cuidado antes? La familia. Y luego la nutricionista los asustó porque no cualquier alimento puede consumir ese tipo de pacientes. Vale. Y luego se fueron a hablar con otro médico para tratar el tema de la prevención. ¿Cómo prevenir ya en serio eso? Porque a veces los muchachos no le dan importancia. Vale. Es decir, recopilaron ya en la vida real más información. Y por supuesto ellos después se reunían, porque así decía la guía, para discutir la información, resaltar los puntos más importantes y alguien se dedicaba a editar el video. Entonces esa era como la segunda parte. La tercera parte ya era el trabajo en grupo que lo hacían ahí en la escuela. La maestra les había pedido una presentación oral que era como el resumen de lo que ellos habían investigado. Entonces había que elaborar las diapositivas o editar el video que iban a mostrar, porque en la guía que les hicieron, ahí decía que el producto final era una presentación oral con sus respectivas diapositivas, que no excediera de 20 diapositivas. Un video que no excediera de 10 minutos, resaltando las partes que ellos consideraban más importantes. Y un video de 5 minutos que hablara sobre la prevención. Entonces, ese era el trabajo que le iban a entregar a la profesora. Y un trabajo escrito que era como un resumen de todo, con un máximo de 5 páginas, es decir, la portada y 4 páginas más. Ese era el máximo. O sea que tenían que poner lo esencial ahí, lo más importante. Y los muchachos lo hicieron. El día de la presentación oral y la presentación del video y todo, me invitaron y me pareció un buen trabajo. De hecho, la profesora los felicitó, les puso muy buena calificación y ellos entendieron que habían aprendido muchísimo más que trabajando en la escuela únicamente o escuchando a la maestra o viendo en internet algunas cosas. Porque el estar ya en la vida real viendo un caso como que los asustó y los motivó a conocer más. Cuando ellos llegaron, no eran expertos en el tema, pero conocían mucho sobre el tema. Inclusive habían pasado casi 2 horas hablando con el médico que atiende al paciente. Hablaron con los familiares, con la nutricionista, hasta con el psicólogo. Claro, fue una información bien amplia. El problema era cómo resumirla, pero lograron resumirla, lograron presentar un buen trabajo. ¿Cuánto tiempo duró eso? 1 semana. ¿Y por qué lo hicieron bien? Porque había una guía que le daba paso a paso. Y al final de la guía decía los criterios de evaluación, qué es lo que iba a calificar la maestra. Y ahí le daba los criterios, eran aproximadamente unos 6, 7 criterios, con su respectiva ponderación a la par. Entonces el muchacho ya sabía cómo le iba a hacer, paso a paso,
qué producto tenía que presentarle y cuándo, porque hasta fecha iban ahí. Los criterios de evaluación, basado en qué lo iban a calificar, y que disponía de una semana para trabajar. La profesora no los dejó solos, siempre no hacía ella las cosas, ella era apoyo, pero funcionó. Entonces, si ustedes quieren, yo les puedo mandar por correo mañana, ya bien tarde, un modelo de guía de la que usa el MINED. Claro, las del MINED son un poco más sencillas, pero se puede hacer. Y cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, no vayan a pensar ustedes que solo con jóvenes. Se puede hacer también con niños. De hecho, a mí me tocó que asesorar también a una maestra. Ella era maestra de ciencias también, pero trabajaba con segundo grado. O sea, trabajé con una de noveno y una de segundo. Y la de segundo al principio me decía, pero ¿y yo qué puedo hacer con los niños? Se pueden hacer muchas cosas. Solo que ahí las instrucciones eran más orales y quienes apoyaron más fueron los padres de familia, porque estamos hablando del segundo grado. El tema era algo así como relacionado con el medio ambiente. La cosa es que los niños llegaban a ver videos ahí al centro de cómputo. Los padres de familia se organizaron para llevar a ver unos cultivos y una zona contaminada y una que no está contaminada. Y luego lo llevaron a los niños a hablar con un agrónomo que les explicó muchas cosas. Claro, era para niños, no era tan extenso. Y lo interesante es que el día que el trabajo que le presentaron a ella era un trabajo escrito de 2 páginas. De 2 páginas, la portada, un par de fotos y un resumen. Pero habían 2 niños que pasaron a exponer el tema, lo hicieron bien, con bastante seguridad. Y cuando ya terminaron de hablar los niños, mostraron un video y el agrónomo aceptó ir a explicarle a los niños algunas cosas y contestar algunas preguntas. ¿Cuánto duró todo eso? 1 hora exacta. Entonces, y era segundo grado. Eso quiere decir que si se organiza bien el trabajo, se puede hacer con cualquier grado. Ahora, en el caso de ustedes, como es matemática, habrá que pensar, ¿verdad? Habrá que pensar. Bueno, también tuve la experiencia con un señor, un profesor, que él no era profesor de matemáticas, pero lo enfocó más a la matemática. Por si le sirve de algo, se lo cuento brevemente. Él era profesor de educación física, toda su vida ha sido eso, pero le gustan las matemáticas. Entonces, cuando él decidió hacer un proyecto con jóvenes de tercer ciclo, ahí iban de octavo, séptimo, octavo y noveno, el grupo estaba formado más o menos como por 6 personas. Entonces, el proyecto consistía en medir las canchas, porque la escuela donde yo trabajo tiene varias canchas. Iban ellos a medir o sea, tomar las dimensiones de las canchas y compararlas con el estándar. Y luego de mostrar ventajas y desventajas cuando se cumple la medida reglamentaria y cuando no se cumple, o cuando se acomodan, para el caso de los niños. Pero cuando yo vi el trabajo impreso, eso más parecía de matemática, porque habían hecho dibujos, habían calculado áreas, bueno, una serie de cosas, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en el tema de básquetbol,
Ellos habían planteado incluso ecuaciones, no son del tercer ciclo, de la famosa parábola, cuando es el tiro al tablero. Entonces, eso me da idea a mí de que se puede hacer, ¿verdad? Yo voy a tratar de enviarles material mañana, ya bien tarde, tal vez le llega todavía tiempo, lo revisan y tal vez eso lo orienta. Pero si ustedes hacen un buen trabajo, el alumno no se va a perder, porque el alumno no tiene experiencia, el alumno hay que llevarlo de la mano, pero si en la guía dice, primero haga tal cosa, segundo tal cosa, tercero, cuarto, y usted va a la par, ellos van a hacerlo, pero ustedes los acompañan. Entonces las cosas van a salir bien. Veamos acá lo que dice, veamos. Voy a leerlo por si acaso alguien lo puede visualizar bien eso. Vaya, dice, si hago un proyecto de matemáticas en el aula, donde se puedan reforzar ciertos temas para los estudiantes. Eso porque como el proyecto surge por una necesidad. Si yo hago esto, podría considerarse un proyecto o no se puede. Sí, sí, es posible. Veamos qué más dice acá. Veamos lo que dice Catherine, que para reforzar ciertos temas. Sí, es válido. Lo que sucede es que, como dice acá, el proyecto surge por una necesidad. Entonces, en matemáticas puede haber proyectos de ese tipo. Puede haber. Pensemos, por ejemplo, en lo que es la matematización, para que nos ubiquemos. Existe un fenómeno que es real. Llegan, se observa, se sacan datos, se comienzan a relacionar un dato con otro, se sacan como patrones, etcétera, etcétera. Al final se logra comprender un poquito el fenómeno y lo que sigue después es escribirlo en términos matemáticos. Porque ya escrito en términos matemáticos, yo puedo resolver eso que está en términos matemáticos. Vale. Aquí sería algo así. Me parece que había un proyecto que presentó la universidad. La universidad decía, disponemos de 2 lotes, o sea, 2 terrenos dentro de la universidad. Le pedían a los estudiantes que vayan, que midan el área, que observen y luego que digan cuál de los 2 terrenos es el ideal con sus respectivas ventajas y desventajas. Porque les decían, queremos construir aquí un laboratorio. Entonces, los muchachos tuvieron primero que ir a medir los terrenos, luego ver la ubicación dentro de la universidad y luego ir a investigar cuáles son los requisitos para montar ahí un laboratorio. Entonces ellos tuvieron que medir, presentar dibujos y luego comparar, ¿verdad? Para ver cuál de los 2. Al final ellos iban a proponer cuál terreno era el mejor para ese tipo de construcción. Pero para llegar a eso habían hecho una serie de asuntos matemáticos. Aquí dice el compañero, proyecto basado en las operaciones básicas de la matemática. Excelente, excelente. De investigar. Yo voy a mandarles unos proyectitos que no son exactamente de matemática, pero que sí son bastante completos. Porque la idea es que el estudiante vea la utilidad, en este caso, de la matemática. Y segundo, que se enfrente con la vida real, que deje de ver al profesor como un hablantín que puro cuento llega a contar. Con el proyecto que prepare el alumno,
va a darse cuenta que lo que el profesor hace en la clase no son puros cuentos. Está hablando de cosas que son de utilidad, que existen allá afuera de la escuela. De eso se trata, ¿verdad? Pero ahí va la creatividad de ustedes, ¿verdad? Dice, se plantea el argumento, pero se adecúa al área de matemáticas, para poner la teoría y práctica de ejercicios. Sí, claro. Porque se presenta una situación, que esa es real. Hay que investigarla, hay que ver cómo se resuelve. Ahí es donde se le va a dar orientación hacia la matemática, porque eso es posible. Eso es posible. Por ejemplo, si estamos hablando de, a ver, pensemos, sí, octavo grado, por ejemplo, que ya más o menos maneja los sistemas de ecuaciones. Plantear una situación en la cual necesariamente habrá que terminar planteando un par de ecuaciones. Pero ya ellos ya aprendieron a resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, esas dos ecuaciones no solo las van a plantear ellos, sino que las van a resolver también. ¿Ya? Si estuviéramos hablando por ejemplo, de robótica, que robótica no es matemática, pero sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces decimos, vaya, queremos que este robot haga esta y esta actividades. Entonces, pero, a ver, esos giros que va a dar, qué ángulo le vamos a poner, y qué velocidad le vamos a poner, y qué potencia por los motores. Todo eso son puros cálculos. Entonces el muchacho, antes de sentarse a programar el robot, primero va, toma medidas, saca puros números. Ya conociendo él todos esos números, dice, bueno, le vamos a poner tanta potencia para que avance en tanto tiempo. Es decir, un problema que es de robot, lo hemos convertido en un problema matemático. ¿Y qué aprendió el muchacho? Bueno, aprendió dos cosas. Aprendió matemática, porque todo eran puros números, y aprendió cómo programar el robot, que en las escuelas generalmente lo hacen con ¿cómo se llama? Programación gráfica. Pero no importa cómo lo hagan, lo importante es que programaron. Entonces, y el proyecto ahí está, pues el robot hizo lo que tenía que hacer, lo que se le dijo que hiciera. Entonces, algo que aparentemente no tenía mucho que ver con matemáticas, logramos convertirlo en un problema matemático. Los proyectos tienen un formato en específico, ¿cómo? Sí, hay un formato, bueno, les voy a dar el formato que propone el MINED. Digo propone porque cada institución tiene sus formatos. El del MINED no es complicado, pero sí un poquito extenso. Y le voy a mandar un modelo de un proyecto que no es de matemática, pero ahí van a ver ustedes cómo se elabora una guía de eso. Porque al estudiante al leer la guía no le debe quedar ninguna duda, bueno, ¿y aquí qué hago? No, aquí en la guía dice, haga esto, ahora esto, otro, esto. El estudiante va paso a paso y se va dando cuenta él de muchas cosas. Y la maestra o el maestro simplemente va dando seguimiento. Sí, yo se los voy a enviar a todos, no se preocupen. Lo que pasa es que tengo que buscarlos porque, bueno, aquí tengo un montonazo de archivos, pero sí lo tengo guardado porque esa capacitación yo la di a un grupo de maestros. Y hubo un módulo que así se llama aprendizaje basado en proyectos, y los maestros se pusieron a hacer proyectos con los estudiantes. Yo no los revisé todos, pero sí revisé algunos, aunque la mayoría eran de ciencias. Pero aquí lo importante es que si usted mira cómo se elabora una guía para ciencias, ya sabe cómo hacer la matemática. La guía que usted va a redactar es como un mapa. Otro que ya no necesitan mapa con el famoso Waze. Usted en su celular le dice voy a la Nacional y Waze le dice vaya, siga recto 2 cuadras, cruce en la esquina, en el redondel gire a la derecha y al final usted llega a la Nacional. Hoy ya se usa Waze, no mapa, pero en el caso que no tenga celular con internet va a tener que usar mapa.
Y si usted lo sigue, usted no se pierde. Entonces, la guía que usted va a hacer es para que ellos resuelvan una necesidad, porque un proyecto es para resolver una necesidad, pero que va a ir enfocada al área de matemática. Entonces, usted lo que le va a dar a este muchacho es un mapa en palabras, ¿verdad? No en dibujos. En un mapa la iba marcado con color rojo. Se va por acá, cruza aquí, va para acá. La línea roja dentro del mapa no lo deja perderse. Acá no hay línea roja, sino que van los pasos numerados. Vaya, número 1. Vaya, así como hizo la maestra de ciencia, vaya a investigar en internet sobre el SIDA. Y no vaya a investigar lo que caiga. Usted me va a traer la respuesta de estas 10 preguntas. Ahí lo fregaba, porque no es que yo medio veo un video y hay que ver a la maestra. No. Primer paso, va a ir a investigar y me va a traer contestadas estas 10 preguntas sobre el VIH. Por escrito. Va. O me las manda a mi correo. Ese era lo primero. Y tuvieron que hacerlo. Y no estaban jugando porque es que el que no le entregaba las 10 preguntas no podía pasar al segundo paso. Va. El segundo paso era programar las visitas al hospital, a la nutricionista, al psicólogo, etcétera, etcétera. Y luego, el tercer paso es que propongan ellos un cuestionario de 10 preguntas para el psicólogo, 10 para el médico, 10 para la enfermera. Entonces, lo que hicieron fue repartirse. Voy a hacer yo el cuestionario del psicólogo, hacer vos el del doctor y así. Entonces, lo siguiente era ir ya a las entrevistas, hasta se las programaba. Tal día, 2 entrevistas, siguiente día otras 2, y así. Porque no era solo ir a entrevistar, sino que en la tarde era redactar, hacer el resumen de lo que hayan hablado. Y luego editar el video. Y al final, después de todos los pasos, habla ya de los productos. ¿Qué? Ya en concreto, ¿qué le van a entregar a la profesora o al profesor? Como ese era un trabajo de ciencia, todo ello iba enfocado a eso. En el caso de acá, como es matemática, tendría que ir enfocado a eso. Pero, por ejemplo, solo por poner un caso, hoy estamos con el famoso coronavirus y a cada rato salen gráficas y gráficas y gráficas. ¿Y por qué no pasamos algo así? Coronavirus, por ley, tenemos que conocerlo, porque es una pandemia que nos ha dejado encerrados en la casa, y esto va para largo. No es que yo sea pesimista. Acabo de hablar con un científico conocedor de eso y me dijo, no te hagas ilusiones, en El Salvador esto va para largo. Él sabrá, ¿verdad? Entonces, podría ser, ¿verdad? Bueno, y si muestran tanta gráfica y tantos datos, ¿cómo puedo yo aprovechar esto para un proyecto? Por ejemplo, si ya son, por ejemplo, el bachillerato que ya maneja un poco más la estadística, podría proponérsele, mire, vaya a revisar los datos oficiales del Ministerio de Salud y haga una propuesta de cuál es la tendencia, algo así como una extrapolación. Ya ustedes son matemáticos, saben a qué me refiero, ¿verdad? La curva termina aquí, la que yo hice con datos reales, pero yo necesito saber de otros puntos que no están ahí representados. Entonces tengo que hacer una extrapolación para ver más o menos la tendencia. Aquí podría hacerse algo así. Bueno, mire, estos son los datos del Ministerio de Salud. De aquí a un mes, ¿cuál sería la tendencia? Son aproximaciones, estimaciones, no son, puede ser que se cumpla, puede que no se cumpla. Eso solo por ponerle un caso. ¿Qué tiene que hacer un estudiante en ese caso? Bueno, primero entender bien la gráfica, pero después hacer un procedimiento matemático simple que se llama extrapolación. Calcule, por ejemplo, si el Ministerio de Salud da una curva de esa, calcule la tendencia para una semana después. Eso es posible y no está tan lejos de la realidad porque está basándose en datos del Ministerio de Salud.
Pero eso es por un caso. Pero si el tema no es muy gracioso porque no cae bien en enfermedad, busquemos otro. Pensemos, por ejemplo, en los negocios. Tanto muchacho que trabaja de vendedor o le ayuda a la mamá a vender en su tienda. Había que ver ahí, había que ver. Yo, bueno, esto no es contabilidad, pero yo siempre pongo a mis alumnos de tercer ciclo a llevar el libro de caja, lo que entra, lo que se gasta y lo que queda, el famoso saldo. Les digo, miren, ustedes lleven su libro de caja, porque ustedes se quedan sin piso porque no llevan libro de caja, no saben de cuánto disponen ni cuánto han gastado. Cosas así, no pensemos en cosas del otro mundo, pero siempre enfocaba a la matemática. Entonces, yo ya no les quito más tiempo, ya sé que tienen otras cosas que hacer. Mañana, en el transcurso del día, les mando el material, revísenlo. Eso no es camisa, es una propuesta oficial del MINED. Ustedes la adaptan para matemáticas y usen su creatividad. Se trata aquí de resolver un problema, una necesidad. Por eso se habla de proyectos. Eso es parecido a como lo de proyectos de desarrollo. Esta comunidad no tiene agua potable. Hay una necesidad. Aparece ahí un proyecto que se llama agua potable. ¿Qué pretende el proyecto? Resolver esa necesidad. Ah, de veras, pero para conseguir el visto de ese proyecto no es solo decir, démelo. Cuando va a una oficina le dice, prepáreme un perfil de proyecto. Lo tiene que preparar la comunidad y presentarlo. Ese es perfil, para lo único que sirve es para que se lo aprueben. Ya después aprobado, pues ya llegan los ingenieros. Eso ya no es perfil, esa ya es la carpeta en sí, que ya va con más cosas técnicas. Aquí es parecido, habría que ver. Yo les envío y ahí les voy a dar otra sugerencia por correo. Entonces estaríamos terminando esta reunión. Les agradezco que se hayan conectado y quiero felicitarlos porque la verdad es que en los últimos trabajos que he calificado me han dejado impresionado. Trabajan bien, están trabajando fino y quiero que así siga. Buenas noches.